Asturias ha cambiado. Lo siento en el Cantábrico. Lo siento en Limanes. Lo huelo en Aceralia. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para contarlo, ni el migüelo. Todo comenzó con la forja de los grandes cachopos. 3 fueron hechos por los de Cangas de Onís con queso Cabrales. 7 por los de la Cuenca, grandes mineros y artesanos, con cecina. Y 9 fueron hechos por los de Oviedo y Gijón, que son unos fartones y los hicieron con picadillo de chorizo. En aquellos cachopos residía la mejor carne para gobernar Asturias. Pero todos ellos fueron engañados, pues otro cachopo más fue forjado. En la tierra de Madrid, donde el parque de atracciones, el señor Oscuro forjó un cachopo con jamón york para vender más y lo llamó San Jacobo. En ese cachopo descargó toda la fritanga y el peor queso para dominar todo tipo de vida. Un San Jacobo para dominarlos a todos. Uno a uno, los restaurantes de la Tierra Norte, sometidos al poder del cachopo único, fueron cerrando. Hubo algunos que resistieron. Y en una última alianza de los de Cangas, la Cuenca y el centro, lucharon contra los de Madrid en el Pico Urriello. La victoria estaba próxima, pero nada puede acabar con el San Jacobo congelado. Fue en ese preciso momento, cuando ya estaban recogiendo para ir para casa, cuando Isidro, hijo del rey, cogió el cuchillo de cortar el queso de su padre. El señor de los San Jacobos, el enemigo de las tradiciones, fue derrotado. El San Jacobo llegó a manos de Isidro, quien tuvo la oportunidad de destruir su mal para siempre. Pero el corazón de los asturianos se corrompe con facilidad cuando ven posibilidad de negocio. Y el cachopo de jamón york goza de voluntad propia. Y traicionó a Isidro. Y aquellos hechos, que nunca debieron caer en el olvido, se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió en leyenda. La leyenda en mito. Y durante 2500 años, el cachopo verdadero pasó desapercibido. Hasta que, cuando se presentó la ocasión, su nuevo dueño puso una cachopería XXL
en Madrid.